Fiel es nuestro Dios y es fiel para siempre. En medio de los desiertos, en medio de las pruebas, fiel es el que nos sostiene. Amén. Amada Iglesia, hoy hay tantas razones por las que agradecer al Señor. Amén. Aunque a veces pareciera no haber razones para agradecerle al Señor. Pero eso es únicamente por el hecho de que el mundo te dice el teléfono que mereces, la casa que mereces, los hijos que mereces. El mundo te trata de esa manera y por esta razón a veces la iglesia se enfría en su fervor y gratitud porque hay un mundo que ofrece un mejor plato de lentejas a cambio de negar la primogenitura de ser hijo o hija de Dios. Amén. Hermanos, la idea es que hoy seamos motivados y animados con la palabra del Señor a ser agradecidos con el Señor, a crecer en gratitud. Amén. Vamos a leer juntos el texto y ahora vamos a leer que se escuche la voz de la congregación y voy a leer la primera lámina, la leo yo, pues ustedes van leyendo ahí en sus Biblias y en la pantalla, y luego la segunda lámina la leemos todos juntos como congregación. Entonces yo voy a decir y la iglesia dice, y ustedes pueden leer en la pantalla o en sus Biblias los versículos de cada porción. Amén. Entonces les voy a pedir que leamos juntos. Y esto es con el fin de que nuestros corazones escuchen por nuestros mismos labios, nuestras mismas voces, la palabra del Señor. Vamos a estar en el Salmo 103, un salmo muy conocido, pero muy desconocido también. Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leo yo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. La iglesia dice: a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de lejos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y la iglesia dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Amén. El hombre, como la hierba con sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Y la iglesia le dice a toda la creación: el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, por los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. Amén.
La creación se sacude cuando la iglesia testifica, como dice en Efesios 3:10, colgada en el cosmos, suspendida en el cosmos, declarando sobre ángeles, sobre planetas, sobre árboles, sobre animales, que el Señor tiene que adorar a toda la creación. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias por este tiempo, Señor, donde aunque el mundo finge darnos un cumplido, adularnos, hacernos sentir bien, Señor, realmente el mundo quiere robar parte de nuestra vida, Señor. El mundo nos dice, compre hoy y sufra mañana. Así nos dice el mundo, Señor. Pero tu palabra nos dice, vengan a mí y beban, fuente de vida eterna. Vengan y compren sin dinero. Señor, tú nos das lo que más tiempo dura. Tu misericordia es eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo, el cual pagó en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a entender que por mucho que paguemos, aunque sean las mejores marcas, los teléfonos, los televisores, las computadoras, todo, Señor, licuadoras, equipo de la casa, todo tiene una fecha de caducidad, pero esa salvación y vida eterna tan grande que Cristo compró para regalarnos a nosotros los pecadores, nunca se agota, permanece para siempre, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ver que se nos ha dado la mejor parte de esta tierra, Señor. A recordar que aún tu Hijo, el Hijo unigénito, amado del Padre, tuvo menos cosas que nosotros, Señor. Y lo amas más que a Él que a nosotros, Señor. Aún cuando no le diste una cuna. Y muchos de acá sí hemos tenido cunas y cunas para nuestros hijos. Pero el Hijo unigénito, amado de Dios, no tuvo esa cuna, Señor. Ayúdanos a ver que tu amor se mide no por lo que nos das, sino porque nos das a Cristo y nos das salvación y vida eterna en Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos crecer en gratitud. Amén y amén. Amén, iglesia. Qué gozo escuchar a la iglesia llamándonos a toda la creación que bendigamos al Señor. Amén. Y es curioso, luego vamos a explicar ese término de bendice, alma mía, al Señor, porque el Señor es el que nos bendice, pero ¿qué significa eso? Pero quiero que pienses, ¿eres lo suficientemente agradecido con Dios? ¿Agradeces de manera plena al Señor? Pareciera fácil esa respuesta, pero realmente, ¿cómo pudiéramos agradecer suficiente a un Dios que nos da algo que nunca termina? No terminaríamos nunca de agradecer. Si piensas en la ropa que dura años, la comida, dice Jesús, la comida entra y la echan en la letrina, Mateo 15. Podemos agradecer por el pan de cada día, pero eso decimos, ya agradecí suficiente por la comida de hoy. Pero ¿qué tal agradecer de esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado en las regiones celestes por medio de Jesucristo? Nunca podría ser suficiente dar gracias al Señor. Hermanos, la idea es tener un recurso en la palabra del Señor donde nos revistamos de gratitud, de contentamiento, cuando veamos la ilusión de alguien que vive una fantasía, que abastece su casa, pero no la abastece conforme la diligencia, no la abastece conforme un plan de años, sino un plan para que pague la persona del futuro. Es decir, yo hoy llevo este equipo a la casa, pero ese es problema de mi yo del futuro. ¿Entiendes ese punto? Y tú dices, ¿y cómo hace el vecino? Bueno, no se te olvide lo que le dijo Satanás a Jesús. Todo esto es mío. Todo esto te puedo dar si postrado me adorares. Es increíble, ¿no? O sea, solo doblar un poquito la rodilla al sistema del mundo y puedes obtener las cosas. Pero todo esto, hermanos, ver con descontento en el corazón el mundo que nos rodea, mata, sofoca nuestra gratitud hacia el Señor. ¿Sabes qué? Esta semana
Y doy gracias a Dios porque esta prédica estaba preparada desde hace semanas, pero esta semana estaba haciendo un trabajo en la casa, en un tiempo libre, y puse una herramienta que es un hacha pequeña y la clavé en un tronco, y cuando la quiero tomar de nuevo, la tomo de una manera que se quiebra el mango, y yo necesitaba en ese momento una rama que estaba en suspensión, cortarla rápido, y ya decía mi mente lo que decimos nosotros, ¿no? Tan pronto ahorita que tengo que cortar esto, estoy contra reloj, puede caer, me puede golpear, y el hacha le dio ganas de quebrarse. O sea, uno piensa así. Si somos honestos, pensamos así, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es que los puritanos hacían para lidiar con estas cosas? Decía, bueno, se iban a la palabra del Señor. Y entonces le pedí al Señor, en medio del cansancio, buscando otra herramienta, el machete, una sierra, Señor, ayúdame a dejar de ser tan necio, porque todo esto me hace ser un hombre malagradecido, Señor. ¿Cómo puedo hacer, Señor, porque, hermano, pareciera concentrarse en el trabajo. Es un trabajo mecánico. No estoy redactando un correo, no estoy preparando un devocional, estoy haciendo un trabajo mecánico. O sea, es decir, motriz, no tenés que pensar mucho. Entonces podés pensar en el Señor y en su carácter. Señor, ¿cómo hago? Y era pedirle al Señor y darle gracias al Señor que eso se quebró cuando estaba puesta en el tronco y no cuando estaba en el aire y te pudo dar en la cabeza. Esto no es positivismo. El positivismo sofoca y ahoga la gratitud cristiana. El positivismo humano apaga la gratitud humana. El positivismo humano pretende caminar sobre el lava hirviendo. El positivismo humano pretende flotar 10 años en el océano más profundo, sobre el océano más profundo. Pero la gratitud y el contentamiento cristiano, eso sí, te sostiene sobre la roca que es Cristo. Ese es el título de la prédica, iglesia, expresando la gratitud cristiana al Señor. Porque agradecidos somos todos. Decimos gracias, decimos por favor, pero esta es la gratitud cristiana, conforme al carácter de Cristo, de los seguidores, de los discípulos de Cristo. Expresando la gratitud cristiana, porque a veces los cristianos no queremos expresar gratitud. Y decimos, es que soy tímido. Tan difícil era decir gracias a Dios o gracias, Señor. A ese Dios que te conoce y no te rechaza, te recibe por medio de Cristo, expresando la gratitud cristiana con una sonrisa. A aquel que te sonríe por medio de su Hijo. ¿Ya sabía eso? Cuando decimos, Señor, mírame con agrado, la sonrisa del Rey Celestial es por medio de Jesucristo. El Señor nos sonríe y nosotros nos enojamos, ¿no? Imagínate el esposo que se queja de su esposa. Esta esposa, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace allá? ¡Qué barbaridad! Nunca aprendió. Y Dios, el Padre amoroso, está, hijo, ¿qué piensas de la esposa que te di? ¿Te gusta? La planeé con amor para ti. Ah, pero es que estamos viendo solo lo que dice nuestra carne, el mundo y Satanás. Enfócate en aquellas áreas que cuestionan la bondad de Dios, que ponen en duda que Dios es bueno. Es increíble. Quiero dar un testimonio más porque no hablo desde una cúspide donde yo estoy siendo meramente agradecido. Recuerdo hace un tiempo que hace años estábamos metiendo el vehículo que el Señor nos proveyó. Yo lo estaba metiendo, ¿verdad? Digo. Entonces, cuando yo voy entrando, en lo que voy entrando, no teníamos un hoyo en el pasador y eran los vientos de enero y se viene aquel portón sobre las puertas y el carro estaba nuevecito, pues, de estar en mis manos, pues, en nuestras manos. Y yo estaba fúrico, entré furioso a la casa, metí el carro y decía, este portón que se vino encima del carro, y empezamos los cristianos, ¿no? En la mente, aunque no aguantemos, y estamos, y me voy a sentar en el murito por el lavandero, y llega mi esposa y me dice, porque me miró, ya tenía casi una hora enojado, enllavado, decimos los hombres, y estaba ahí en el muro porque bien estaba el carro hasta que el portón se le tiró y le hizo esos camanances. Y entonces yo estaba, mi culpa, si hubiera entrado un segundo antes, un segundo después, pensando tonterías, necedad humana. Y llega mi esposa y me pone la mano en el hombro y me dice, amor, no te enojes mucho. Recordá que el portón se movió por el viento de Dios, me dice. Eso fue como un balde de agua fría, pero también me derritió, me hundió. Qué necio, estoy quejándome de Dios.
En su providencia, Él movió el portón. Además de que el que no ha hecho el hoyo para que entre el pasador soy yo. Y tampoco se trata de enojarte contigo mismo, sino gracias, Señor, porque hay un portón para entrar a la casa. Los ladrones no entran, a menos que se tiren el portón, pues, pero no entran así por así, como Pedro por su casa. Hay un portón, gracias, Señor, porque estamos con un portón, Señor. Entonces, hermanos, eso es una visión más humilde, pero tengamos cuidado, hermanos, porque lógicamente, racionalmente, hay razones para que te enojes, para que te quejes, pero no es lo correcto para un cristiano. No es correcto porque esto te limita tu gratitud cristiana, te sofoca y te quita las expresiones de gratitud cristiana. Y no es agradecer solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a tus hermanos y hermanas, a los que viven en tu casa, a los que trabajan contigo. No es solo ser agradecido con las personas, es la gratitud cristiana para el Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y mira bien cómo empieza el salmista. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabes qué? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué el Salmo, teniendo 22 versículos aproximadamente? Sí, 22. ¿Por qué el Salmo inicia en sus primeros versículos a decirte, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios? Porque es nuestra inclinación, olvidar los beneficios. ¿Por qué olvidamos los beneficios? Porque llegamos a creer la mentira del mundo. Eso que la Biblia llama beneficios, en la sociedad humana se llaman derechos. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la alimentación básica, ¿no? Derechos sociales. El primero que empezó a formalizar la estructura donde había una autoridad, un tipo de gobierno que estableció derechos humanos fue Lamec. Génesis 4, si Caín 7 veces fue vengado, Lamec 70 veces 7 será vengado. Los derechos humanos según Lamec. La protección de Dios para Caín la establece Dios mismo. Yo cuidaré al hombre pecador. Yo guardaré la vida del hombre pecador que no se la merece. Pero luego Lamec dice, yo mismo me voy a vengar a mí mismo. Yo voy a defender y exigir mis derechos. Esa es la base para la civilización humana y establecer los derechos humanos. En el reino de Dios, los derechos humanos no existen. Existen los beneficios para hombres y mujeres que Dios ama con amor eterno, que dio a su Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Sé que te parece extraño esto de como que los derechos humanos no existen. Sí, se nos dice, naciste, tenés derecho a la vida. Por la gracia de Dios, Dios creó al hombre y a la mujer cuando no hicieron nada. Yo no hice nada para merecerme vivir. Dios quiso que yo viviera, que no me muriera en el vientre materno, que mis padres no me abortaran y que pudiera ser alimentado, nutrido por una familia cuando yo era un ser inconsciente hasta llegar a la adultez. Y Dios sostuvo su espíritu en mí para poder vivir hasta el día de hoy. ¿En qué momento yo me gané mi lugar de respirar aire en esta tierra? En ningún momento. ¿Cuándo te lo ganaste tú? Recibimos el regalo de la vida y los cristianos decimos, de verdad que la vida es un regalo. Y al mismo tiempo decimos en nuestras mentes, tengo derecho a la vida. De verdad que Dios es bueno que nos regala el pan de cada día, tengo derecho a la alimentación. Están esas dos ideas, un poquito del mundo, un poquito de la fe, un poquito del reino de Dios, un poquito del reino del hombre, y eso sofoca la gratitud. Pero si estuviste en la escuela dominical, si no, te animo a escucharla y venir el próximo domingo, ya quedan pocas escuelas dominicales en el año. Si veniste a la escuela dominical y si no has oído hablar del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Salmo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides, para que lo visites. ¿Qué está diciendo el salmista David? ¿Qué es el hombre? Su ser no es nada. O sea, no está diciendo quién es el hombre,
porque tú eres un individuo que tiene una identidad y espero que tu identidad esté en Cristo. Pero la pregunta del salmista es, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Nada. Iglesia, soy consciente, soy objetivo. En esta esfera horizontal podemos ver que hay cierta estructura y orden sobre los derechos humanos, ¿verdad? Pero eso es una estructura provisional, como el andamiaje que está sosteniendo la estructura. Un día Cristo vendrá y va a quitar los andamios humanos, va a quitar el plástico negro para que se mire la construcción, el reino de Dios, donde el hombre trabaja y no trabaja por dinero, donde el hombre no tiene que cuidar que nadie le robe, donde nadie tiene que cuidar que no le quiten la vida, porque el reino de Dios se ha consumado en la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, la estructura de la civilización humana es el andamiaje. Y muchos se concentran en los andamios. ¡Wow! ¡Qué bonito estos tubos! Están nuevos, mira el plástico negro, ¡qué bonito! Y descuidan e ignoran la construcción que Dios mismo está haciendo. Dios está construyendo su reino y lo va a revelar un día completamente, pero ahorita la iglesia puede vivirlo por fe. Iglesia, no te confundas. El andamiaje humano, que podríamos decir parte del andamiaje humano, son los derechos humanos, es algo provisional. Te lo digo, Jesucristo no va a tomar ni una sola hoja de las Naciones Unidas cuando venga a establecer su reino. Derecho al agua, tomen el agua vida gratis. ¿Y qué dicen los ángeles en el cielo y todos los redimidos? Por la sangre del Cordero tenemos el agua de vida. Derecho a la comida, tomen, al que venciere, el que perseverare hasta el fin, le daré de comer del árbol de la vida que está en la ciudad de Dios. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? La Nueva Jerusalén, los ángeles, los ancianos y la iglesia, gloria al Cordero que nos da del árbol de la vida. No hay derechos humanos. Y eso ya lo estás viviendo. Si has creído en Cristo, ya lo estás viviendo. ¿Por qué es que Dios nos guarda? Salmo 127. Porque le pago a un señor que pase con el silbato en la cuadra y le damos entre todos para que sepan los ladrones que hay alguien con un silbato en la cuadra. En vano vigila la guardia, si el Señor no cuida la ciudad. En vano construyen los constructores si el Señor no edifica la casa. ¿Y sabe de qué casa está hablando? La casa de Dios. Hombres y mujeres que conforman el templo espiritual de Dios. ¿Qué te está diciendo la Biblia? Esto es el andamiaje. Guardas de seguridad, señores que nos ayudan a cuidar que nadie se nos meta cuando no estamos nosotros. Todo eso es el andamiaje. Pero el que cuida la casa, el que cuida a tus hijos, es el Señor mismo. Lo dice la Biblia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esa es la estructura real. Y lo humano es el andamiaje. Somos rápidos para olvidar porque recordamos demasiados principios humanos. Los principios humanos del hombre natural, del hombre caído, suplantan los principios escriturales. Dice el versículo 8, como para recordar, no olvides ninguno de sus beneficios, y ha dicho varias cosas que muchos de los hermanos hacen bien en aprenderse de memoria. Dice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza a enumerar, perdona tus iniquidades. Wow, pensé que iba a empezar por el plato de comida de hoy. El Salmo empezó por los pecados, viendo cómo son perdonados en Cristo. Es el que rescata de la fosa tu vida. Si caes en un pozo como José, si entras al foso de los leones como Daniel, si entras al horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor estará ahí contigo. Génesis, pero Dios estaba con José. Luego tienes el libro de Daniel. Estos tres jóvenes estaban con uno más que era como un aspecto de un Dios divino, una manifestación de Jesucristo dentro del horno de fuego.
Dios mismo ahí dentro del horno de fuego. Dios está, cuando su pueblo pasa en un horno de sufrimiento, Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijas, Dios está con sus hijos. Y empieza a mencionar los beneficios, te rescata del pecado, te rescata de los problemas y te bendice, te colma de bienes tus años. No dice tus días, es cuestión de años. No dice tus meses, es cuestión de años. Para que tu juventud se renueve como el águila, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos, y llegamos, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. El 8. Entonces, iglesia, el Señor se muestra compasivo, pero hay dos males en la sociedad que se nos inyectan desde que nacemos. Uno de ellos es el merecimiento y el otro es la autosuperación. Merecimiento, autosuperación. ¿Sabes quiénes son los cristianos que van a luchar más con el ídolo del control? ¿Sabes quiénes son los cristianos que les va a costar más descansar en las promesas del Señor? Porque algunos de nosotros quizás vamos a descansar rápido en las promesas del Señor, pero otros nos va a costar otra área. Y dice un hermano o una hermana, eso es fácil para mí, lo que me cuesta es descansar en las promesas del Señor. Aquel hermano o hermana que en su infancia tuvo que valerse por sí mismo o tener que ser el hermano mayor que trabaja para proveer para su hogar por algún padecimiento, algún fallecimiento de algún papá, una mamá, algún abandono del hogar, alguna tragedia, el hermano mayor tuvo que salir porque había una etapa de enfermedad donde el papá o la mamá estaban en invalidez y tuvo que salir a la calle, tuvo que buscar cómo trabajar desde sus 12 años, viene a los caminos del Señor y ahora le cuesta descansar en las promesas del Señor, porque el ejercicio de toda su vida ha sido, tengo que moverme, si no, me hundo, me lleva a la corriente. Y ahora esa va a ser su lucha, pero él puede decir, Señor, no quiero creer esa mentira de la autosuperación. Si he ido avanzando en mi vida, si hoy tengo cosas que en mi infancia nunca tuve, es porque tú eres bueno y bondadoso, Señor. No es porque me he superado. La única superación que existe en mí es si Cristo está más abundante en mí. La única superación que puede haber en mí es de que estoy teniendo dominio propio, no por mis propias fuerzas, no con el poder de mi mente, no con el poder de mis emociones, sino con el poder del Espíritu Santo, Señor. Pero el hecho que ahora tengo algo que antes nunca tuve, no es autosuperación, Señor. Simplemente que tú has ido bendiciendo mi vida al pasar de los años, Señor. Esta manera de pensar te hará descansar cuando hay áreas que todavía hay cosas que faltan y hay carencias. Esta manera de pensar. El otro, el merecimiento. Nacemos todos y a todos nos dijeron, tenés derecho a la vida, tenés derecho a la educación, por eso te vamos a meter en la escuela. No, hijo, hija, el hecho que vaya a la escuela es una provisión del Señor, es una bendición de Dios. Aunque vos sos buen alumno, aunque vos sos buena alumna, es un regalo del Señor. Porque si Él no te permite ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, de nada sirve tu intelecto. Pudiera ser un niño que no puede ir a la escuela porque tiene un problema en la piel que no le permite salir de su casa. Y aunque seas muy inteligente, no puedes avanzar por eso. Pudiera ser una niña que tiene un problema, que tiene que estar en casa, asistido médicamente y no puede estar en un colegio. O pudiste haber nacido sin las facultades mentales que Dios te dio. Hay muchos síndromes, como el síndrome de Down, que reduce la capacidad de la persona, o sea, le impide algunas cosas, otras las pueden hacer bien, pero hijo, hija, Dios te dio estas capacidades y podés estudiar. Sin Dios no podemos ejercer nada de lo que tenemos. Entonces, hermano, esta mirada que está ahí es la mirada de nosotros, los nicaragüenses. Merezco las cosas. Yo me he superado, por eso estoy aquí. Son dos ideas distintas, no tienen relación directa. Pero todo esto sofoca la gratitud
Y contrario a esto están las afirmaciones que hace la palabra del Señor. Ahora, quiero que tengas cuidado con algo, porque el llamado es hacia la gratitud, que sea agradecido con el Señor. Quiero que mires cómo el hecho de no estar satisfecho en el Señor, si no esperar a satisfacerte con las cosas, es un peligro para tu gratitud. O sea, ahorita tú y yo podemos hacer una lista, 3 cosas que nos hacen falta antes de que llegue diciembre, 31 de diciembre. 3 cosas que nos hacen falta. 5 cosas que nos hacen falta. El mismo tiempo, dilatamos, ¿no? En un segundo. 10 cosas que nos hacen falta. Segundo y medio. Eso es rápido, ¿no? Pero cuando esto se apodera de nuestro corazón, yo tengo un deseo insaciable, insatisfacción en mí. Pero en ese momento yo tengo que ser diligente. Voy a esforzarme, voy a orar, voy a clamar, voy a rogar por estas cosas que me faltan. No voy a dejar de trabajar por ellos y que Dios purifique estos sueños y anhelos, estos temores de no poder llegar al año cumpliendo esas metas que tengo. Pero desde ya me comprometo en mi corazón a decir, en Cristo estoy completo. En Cristo estás completa, hermana. Aunque tienes metas, anhelos, clamores, ruegos, hoy por hoy en Cristo estamos completos porque Cristo es suficiente. Lo otro que se parece es, llegamos a la saciedad y nos olvidamos del Señor, ¿no? ¿No ha pasado que nos invitan a algo y andamos tanta hambre y decimos gracias por esto y nos metemos 2 cucharadas de nacatamala a la boca y dice la persona, ok, vamos a orar por los alimentos. Y vos estás así con medio nacatamala dentro de la boca. Es cierto, teníamos que orar. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Amén. Entonces, hermano, esto muestra algo, un peligro que hay en nosotros cuando llegan esos días de satisfacción. Esos días de satisfacción, corremos el riesgo de olvidarnos del Señor. Míralo. Si en las necesidades y carencias no buscamos ser satisfechos en el Señor, vamos a dejar de ser agradecidos y nos vamos a olvidar de los beneficios que el Señor nos da. Y vamos a empezar a ver lo que mira Satanás. Mira, qué feo tal cosa, qué feo esto que te pasó, qué feo tu hijo, qué feo tu esposo. Mira esto, mira qué feo tu trabajo. Empezamos a pensar igual que Satanás, porque estamos viendo las cosas que nos hacen falta no de una manera bíblica, descansando en el Señor, sino de una manera mundana. Si no tenés esto, dice el mundo, sentite mal con vos mismo. Sos la peor persona que existe, porque no lo tenés. Y el otro lado está, cuando ya estés satisfecho, decite, me lo merecía. Me lo merecía este plato después de todo lo que hice en el día. Me merecía este desayuno, esta cena, por todo el día de hoy, tanto que me maltrataron en la oficina. Qué bueno que con esta lechita consoladora me voy a ir a dormir, dice uno. Dependiendo, ¿verdad?, los gustos de cada quien. Entonces, hermanos, quiero que mire en la palabra del Señor, número 11, 4 al 6. Mira cómo el pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, pueblo pequeño, pero que Dios engrandeció, que muestran cómo somos todos los países, naciones y culturas. Son una bendición para nosotros porque nos muestran, así hubiera respondido cualquier nación que Dios hubiera escogido. Dice el versículo 4, habla del populacho, son los gentiles que iban con los israelitas. El populacho que estaba entre ellos, entre los israelitas, tenía un deseo insaciable. Recuerda, Éxodo 4:12, Moisés saca a israelitas y gentiles, iban juntos. Entonces, estos gentiles empiezan, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, es de paganos, el deseo que no se satisface. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, escucha, esto parece la semana típica donde nos estamos quebrando la cabeza, ¿qué vamos a almorzar? ¿Quién nos dará carne para comer? 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. En mi trabajo me pagaban por almorzar, dice. Me daban el viático cuando salía de Managua. Y ahora en este trabajo me regañan si me ven almorzando.
Nos acordábamos de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Te imaginas un almuerzo sin el olor a ajo y cebolla en la cocina? Bueno, a la mayoría le gusta, pues, ¿verdad? Es rico. Ah, qué rico, ya huele el almuerzo. No, si esto está crudo, está empezando. Nos acordamos del ajo y la cebolla, pero ahora no tenemos apetito. No hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Dice Hebreos, comida de ángeles les dio el Señor. Este maná, por ver lo que es agarrar la tablita con checklist y criticar el pan de cada día que Dios proveyó. Puedes decir, me gustó más lo que comimos el jueves, pero no puedes quejarte porque el miércoles no comiste igual de rico. Creo que entiende el punto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? Un deseo insaciable. Cuando miras que arroz, frijoles, guineo y guiso de pipián, con deseo insaciable, va a decir, no hay nada para nuestros ojos excepto este guiso. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides el beneficio de poder alimentarte, aunque sea arroz y frijoles, digerir tu comida y no tener que estar comiendo en la camilla de un hospital. Wow. Después puedo hacer lo que dijo Jesús que pasa, ¿no? Termina la comida en la letrina. No estoy conectado a un tubo con una bolsa. Al menos no la mayoría. Al menos no que yo sepa. Ese es el punto de no saciarse en el Señor. Si yo me estoy satisfecho en el Señor, wow, gracias Señor, porque otra vez nos diste maná. Luego, Deuteronomio 8, del 11 al 14, todo este Deuteronomio 8 es Dios diciendo, Moisés, dile al pueblo que cuando yo lo engrandezca, cuando miren que estoy derribando gigantes, cuando miren que estoy botando estas naciones, cuidado se olvidan de mí, Moisés. No porque yo esté preocupado, me preocupa lo que puede pasar en el corazón del pueblo si se olvidan del Señor su Dios. Dios mismo. No es que está preocupado por perder sus seguidores en el desierto, sino porque le preocupa la oscuridad espiritual que viene cuando en la saciedad nos olvidamos del Señor. Dice la palabra del Señor, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cuándo es que me vuelvo desobediente? ¿Cuándo es que me vuelvo descuidado? ¿Cuándo es que mi alma deja de bendecir al Señor? Sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, ahí es donde yo me olvido de bendecir al Señor con mi alma. Ahí es donde yo le digo a mi corazón, ahí es cuando yo dejo de decirle a mi corazón, no te quejes por este tanque de gas que se acabó. Da gracias a Dios que no se te lo han robado. Lo tenés para buscar y después llamar o ir a comprar. Pero podría ser otra historia. Entonces cuando se me lo roben sí me puedo quejar. No estás entendiendo el punto. Ten cuidado cuando te hayas saciado y tus vacas y tus ovejas se multipliquen. Hermanos, esta es la verdadera riqueza. No tener más dinero, sino tener más fuentes de producción en tu hogar. Porque más dinero no te hace tener más riqueza, es tener más fuentes de ingreso, lo que te puede proveer más recursos. Cuando tus vacas se multipliquen, tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando te sientas lleno, porque tuviste una comida que te dejó saciado, ahí es donde más te tenés que cuidar, de no olvidarte que Dios te rescató de la esclavitud. Y nosotros pudiéramos decir como los fariseos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nos rescató de la esclavitud, del pecado. Ahorita, hermano, el día que te toque tu comida preferida y que el estómago te quede como guante de látex requete inflado, transparente. Ese día, gracias Señor, porque Cristo pasó hambre en la cruz del Calvario. Gracias Señor. Se fue sin desayunar, sin almorzar, desde las 9 a las 3 recibiendo saliva, blasfemias, desde las 9 al mediodía y del mediodía a las 3, Señor, oscuridad total y recibiendo la ira de Dios.
Gracias, Señor. Por eso hoy puedo tener vida y comer esta comida que tanto me gusta, Señor, que no como todos los días, Señor. Porque nadie come su comida preferida todos los días. Bueno, la mayoría. Ten cuidado porque te puedes olvidar que era un simple esclavo en Egipto, porque ahora está lleno. Mira ahora, ya me olvidé de dónde me sacó el Señor. Entonces, hermanos, todo esto detona el contentamiento. Dice el punto número 1, el contentamiento nos permite ver la realidad de la bondad de Dios en toda nuestra vida. Todo lo que hablamos anterior va a anular el contentamiento que nace de tu corazón por la gracia de Dios. Nace por el Espíritu Santo el contentamiento, pero todas las malas prácticas anteriores apagan este contentamiento, pero el contentamiento es tu herramienta para ver la realidad de tu vida. ¿Sabes que tu realidad no es el mal que estás pasando? ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Lo verdadero es lo que nunca deja de ser. Lo verdadero es lo que es para siempre. Tu estado presente no es tu realidad plena. Tu estado futuro con Cristo en la expansión total de tu ser, de tu persona, de tu identidad como hijo e hija de Dios, ese estado futuro es tu realidad plena. Pero este tiempo en la tierra de los vivientes nos hace perder de vista esa realidad. Entonces, el contentamiento te ayuda no a poner los pies en la tierra, sino a poner la mirada en el cielo, donde está el Cordero de Dios que quitó tu pecado. Y caminar en esta tierra de una manera que camines como Enoc. Enoc caminó con Dios. Por eso decíamos, iglesia, siguiente, el sufrimiento es temporal. Mira lo que dice el salmista, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Tú dices, uy, qué feo eso, que Dios luche conmigo. ¿Y por qué? Mírame, qué bonito cristiano que soy, qué linda persona que soy. ¿Por qué Dios va a luchar conmigo? Jacob sufrió una lucha con el ángel del Señor y pasó de ser Jacob a ser Israel. Toda su vida evitando, huyendo, mintiendo, estafando. Toda su vida engañando a su papá, engañando a su hermano, usurpando lugares que no le pertenecían. Y Dios le dice, momento, usted se detiene aquí, cara a cara con Dios, a luchar conmigo. Y le dice, cuando se siente agotado, llorando, no te suelto, Señor, en lágrimas. Eso es lo que olvida el pueblo de Dios, que Jacob estaba llorando. Dicen, qué arrogante. Y uno dice, no, está bueno, así le tenés que hablar a Dios para que haga lo que vos querés. No te suelto hasta que me bendiga, Señor. Dice Oseas, Jacob estaba llorando cuando se lo dijo. Tenés que buscarlo, no te voy a decir dónde está. Si me acordara te digo, estaba llorando cuando le dijo, no te suelto, Señor, hasta que me bendiga, Señor. Me bendijo mi padre. Tengo la bendición de mi hermano, pero no tengo tu bendición, Señor. Mi papá me dio la herencia del primogénito. Tengo muchos recursos, Señor, pero no tengo tu bendición porque he sido un engañador, un usurpador. ¿Cómo te llamas? Di tu nombre. Jacob, usurpador. ¿Cómo te llamas? Tomado del talón. Toma el lugar de otro. ¿Cómo te llamas? Soy Jacob, Señor. Toda mi vida he sido Jacob. Desde hoy tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con el hombre y venciste. Así que el que estaba ahí era Dios y era hombre. Y Jacob luchó y venció. Jesucristo, Dios hombre. Amén. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Dice el 14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo, pero nosotros, yo me olvido. Cuando llega un momento, el cumplido, el halago, la felicitación, bien hecho, los aplausos.
que la gente te levanta y reconoce tu triunfo, nos olvidamos que Dios nos hizo del polvo de la tierra. Pero Dios no se olvida de eso. Voy a dejar esta lucha, porque si no destrozo no solo la pelvis de Jacob, no solo el fémur de Jacob, lo hago polvo. Voy a dejar de luchar con Jacob, se llamará Israel. Voy a dejar de luchar contigo, pero tienes que luchar con Dios en oración, en ruego. Si quieres decirle a Dios, no te dejaré, Señor, hasta que me bendiga en esta área que quiero un beneficio tuyo, díselo como Jacob, no como la iglesia arrogante, la iglesia del siglo XXI, que le grita a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob, dice Oseas, el profeta, se lo dijo llorando, con lágrimas, le dijo a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Su misericordia es para siempre. Esto es importante, iglesia. Cuando vayas a Walmart, llegaste por 2.2 libras de arroz y ves salir a tu vecino con un televisor que decís, ¿y en qué cuarto lo va a poner? ¿En qué sala? ¿Va a romper el techo? ¿Qué va a hacer con ese gran televisor? Tal vez va a dividir la sala con el televisor de biombo. Y vos salís con 2 bolsitas de arroz. Recordá, la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. La eternidad no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene final. Y en todo eso, donde no existe la línea del tiempo, Dios decidió darte su misericordia. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Empieza en una línea de tiempo, experimenta aquí la misericordia de Dios, pero hay días que se siente que no hay misericordia, que Dios no tiene clemencia contigo, porque no estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Si no, le dice Jesús a Pedro, Mateo 15 o el 16, cuando le dice, apártate de mí, porque no estás viendo las cosas según la perspectiva de Dios, sino la perspectiva humana. Y ahí te olvidas que Dios está teniendo misericordia en toda la eternidad, sin principio ni final, sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu hogar, al darte la luz de Cristo, la disponibilidad de salvación para tu casa. Y su justicia, la misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Amén. Y su justicia para los hijos de los hijos. O sea, que esto sigue de generación en generación. ¿Sabes por qué? El problema donde nos volvemos malagradecidos, vemos a personas que son malagradecidas con Dios y les van bien. Parece que a Dios le gusta que le tiren indirectas, le hablen así. Y Dios les da a esas personas. Tal vez no es el Dios de los cielos, el Dios vivo que les da. Tal vez es el Dios de este siglo, el que se lo está dando. A veces Dios da muchas cosas y dice la Biblia que no es que la bondad de Dios es para que vengas al arrepentimiento. Romanos 2:4. Que no es que la bondad de Dios es que venga al arrepentimiento. Eso es invento del nuevo pacto. Job, lo he dicho varias veces, en el primer capítulo va a ver que Job, en medio de las fiestas y los banquetes que tenían con sus hijos, papá, ¿cuántas ovejas matamos? Unas 6. En esa fiesta, donde todos estaban comiendo, escuchando música, Job dice, voy a pedir perdón por mis pecados y los de mis hijos. La bondad de Dios a Job lo guiaba al arrepentimiento. Mira lo que pasa con el mundo. La gente se aleja de Dios para subsanar con beneficios temporales sus carencias. Con este beneficio temporal voy a sanar mi corazón por esta dificultad. ¿Lo has oído? Me siento en depresión, voy a comer el doble de pan. En vez de comerme 4 rodajas, me voy a comer media barra, porque me siento triste. En vez de agarrar una cucharada de azúcar, voy a echarle 3 cucharadas de azúcar. En vez de beber un café, me voy a comprar una Coca-Cola, porque me siento triste. Me siento triste. La gente se aleja de Dios para subsanar con beneficios temporales sus carencias. Ya que no tengo esto, voy a mentir. Ya que no tengo lo otro, voy a robar. ¿Qué voy a robar? El día del Señor. Ya que no tengo esto, no le voy a dedicar el día domingo al Señor. Me lo voy a dedicar a mí, porque tengo necesidades.
La gente se aleja de Dios para subsanar con beneficios temporales sus carencias, en lugar de aferrarse a Dios y recibir por gracia la bendición eterna. Hay algo que nos detiene mucho. A nosotros no nos importan tanto el ejemplo ese de celulares y televisores. Hay algo más que nos interesa a los cristianos: ropa, comida y techo. Eso es más prioritario para nosotros. Mira lo que dice Isaías 22, 12 y 13. Por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a raparse la cabeza y vestirse de cilicio. Sin embargo, Dios los llamó con sufrimiento a que se arrepintieran. Mira, aquí está el positivismo, frenando el arrepentimiento y la gratitud cristiana. Dios los llamó a lamento, a quebranto. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y degüello de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen, hermanos, los sacerdotes de la Iglesia Católica decían esto en latín y en español, y decían, la palabra de Dios dice que hagamos esto, pero esto es la indignación de Dios porque la Iglesia dice esto: comamos y bebamos que mañana moriremos. Seamos positivos, vivamos el presente, el hoy es lo que importa. El mañana es problema de mi yo del futuro. Yo me voy a enjaranar hoy para llevarme esto a la casa, aunque esté llorando en enero. Voy a dejar todo mi aguinaldo en el placer del mes de diciembre, aunque después esté llorando en enero. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Dios proveyó este sufrimiento. Con dolor, un Padre amoroso te puso en un horno de sufrimiento, dice Dios en Isaías. Y en vez de volverse en cilicio, en arrepentimiento, ustedes dijeron, hay gozo y alegría, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vive el presente, disfruta el hoy, sé positivo, mirale el lado bueno hoy a la vida, lejos del carácter de Dios. Puedes ser positivo sin Dios y te va a ir bien. Dice Dios, esto me indigna que sea así. Es triste cómo el sacerdote decía esto en latín y en español, y la gente iba a sus casas después de la misa y decía, como dijo el Padrecito, comamos y bebamos que mañana moriremos. Él estaba ocultando que esta es la indignación de Dios, que el pueblo responda así. Pablo también dice esto en Corintios, creo que es 1 Corintios 15, si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Está hablando sarcásticamente, está hablando de una manera extremista, exagerada. Para que entiendas el punto, no podemos vivir solo disfrutando el presente. Tenemos que estar claros que tenemos una esperanza futura de vivir para siempre en Cristo. Pero ¿qué hay en este sufrimiento que me impide agradecer a Dios? Romanos 8, 17 al 18. ¿Estás sufriendo hoy? ¿Y Satanás te dijo que el domingo es un día para aliviar tu sufrimiento? Solo póstrate en el sistema, planifica el domingo para ti y tu casa. Solo un domingo del año. Dobla tu rodilla y te daré esto. Eso no es la manera de afrontar el sufrimiento de los cristianos. Al menos no si queremos ser agradecidos y llenar nuestro corazón de gratitud para el Señor. Romanos 8 dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. ¡Wow! La única manera de saber que estás heredando la vida eterna es que sufres padecimiento. No te puede salir todo bien. Va a haber problemas y dificultades, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, punto número 2, los desiertos que Dios permite son temporales, pero su misericordia es para siempre. Estás sufriendo, tu casa sufre, tu familia sufre, en tu trabajo te hacen sufrir,
pero su misericordia es para siempre. ¿Pero qué hago? Sí, o sea, tengo necesidades. Clama al Señor, llora como Jacob, lucha con Dios en oración, en súplica. Si no lo haces, va a buscar el camino fácil, sentir hoy el beneficio para esta semana, aunque esto traiga consecuencias en meses futuros. Oseas 12:4, donde dice que lloró Jacob cuando pidió esto al Señor. Oseas 12:4. Iglesia, ahora quiero que mire el cierre de este capítulo. El Señor domina sobre todas las cosas. Mira bien, el Señor está en su trono. Ahorita, tal vez no sabes lo que va a almorzar hoy domingo. O sea, digo, no es que te van a sorprender. No, es que llegas a la casa y no hay nada. De esa manera, ¿verdad? No es que te tienen una sorpresa. No sabes qué va a almorzar hoy domingo. El Señor está en su trono y no se está riendo de tu hambre. No se está riendo de tu escasez. Él está en su trono y dice la palabra del Señor, Salmo 56, versículo 8, del 6 al 8, el Señor guarda en un frasco todas las lágrimas de su pueblo. El Señor llevó un registro en sus libros, porque Él enjugará toda lágrima. Apocalipsis. Él no se está riendo, Él está sentado en su trono, Él no está desesperado, y ahora ¿cómo hago con mi hija? ¿Cómo va a comer mi hijo? ¿Cómo va a comer mi hija? Él está sentado en su trono. Tu alma lo que necesita es no perder la gratitud hacia el Señor. Ahora mira esto, siguiente. Mira a los ángeles, mira a los planetas, a las estrellas, mira toda la creación. El llamado que hace este hombre, dice, versículo 20, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza. Este hombre es inferior a los ángeles. El Salmo 8 dice, lo has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde del hombre? Lo ha hecho un poco inferior a los ángeles. Versículo 5 del Salmo 8. Y tú lo coronas de gloria y majestad. El hombre tiene una corona, la iglesia tiene una corona que Cristo se la puso y le puede decir a los ángeles, bendigan al Señor, ustedes sus ángeles poderosos. Son más fuertes que yo, pero ángeles del cielo, bendigan al Señor porque Él es digno. Poderosos en fortaleza, más fuerte que yo, pero bendigan al Señor. Dios me ha dado una corona, Salmo 8, no para que me regodee, sino para que la arroje delante de Cristo. Y con esta autoridad le digo a la creación, bendigan al Señor, ángeles. ¿Cómo los ángeles bendicen al Señor? Obedeciendo su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan ustedes sus ejércitos. ¿Cuántas veces el hombre te ha dicho, agarren sus maletas, entiérrense en la tierra, viene un meteorito al planeta? Lo que viene es una roca gigante llamada Cristo que va a destruir la estatua de Babilonia, la ciudad de la confusión humana. Va a derribar a todos los imperios, desde la cabeza de oro hasta los pies de hierro y barro que no se terminan de mezclar, no se terminan de poner de acuerdo. Viene Cristo y parte en dos la tierra. Y se acabaron todos los reinos de la tierra. Solo queda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los meteoritos, los planetas, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, el hombre y la mujer que temen al Señor le dan la orden, le hacen el llamado, bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad. La voluntad de Dios no es que caiga un meteorito a la tierra. Eso nunca va a pasar. Por lo menos no sin que Cristo venga. O sea, no sé, pues, pero en teoría no debería caer un meteorito que traiga el fin, un cataclismo, no puede ocurrir. El cataclismo de la tierra es Cristo viniendo, bautizando la tierra, un segundo, medio segundo, pasándola por fuego, restaurando todas las cosas. No hay nada que vaya a venir que no sea Cristo viniendo a poner fin al reino del hombre. Entonces la creación está tranquila. Cuando los pájaros cantan, cuando los pájaros piden agua, cuando los pájaros, los anates de los semáforos, de las paradas de bus, están a las 5 o 6 de la tarde cantando, están bendiciendo al Señor.
Luego dice el 22, bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. La creación. Punto número 3, Dios te dio vida y te puso en sus dominios. Estamos debajo del dominio del Señor. Por tanto, glorifica al Señor. No calles ante tanta bondad para ti. Entonces, iglesia, ¿fuiste creado por el Señor? ¿Fuiste puesto en la creación del Señor? Entonces, glorifica al Señor. Si recibes una buena noticia, gracias a Dios. Si recibes una mala noticia, no agradezca a Dios por la mala noticia. Gracias, Señor, porque aún así tú me vas a sostener en esta prueba. George Mueller, un hombre creyente en 1800, no tenía comida para un orfanato de muchos niños y le dijo a las mujeres que estaban estresadas y preocupadas, listas a servir, no había pan, no había leche, que todos los niños se sienten en las mesas, vamos a dar gracias a Dios por el pan de hoy. No hay nada, señor Mueller, díganles que se sienten, vamos a dar gracias al Señor. Empezaron y oraron y dieron gracias a Dios. Poco tiempo después empezó a llegar un camión de leche, lo tenían que reparar frente al orfanato, no había refrigeración. Entonces le dice, esta leche se va a malear, voy a dejarla aquí en el orfanato. Al poco tiempo, un panadero rechazado por una familia de la nobleza, rechazado su pan, mire, me devolvieron el pan, lo voy a tener que dejar aquí en el orfanato. Podemos clamar al Señor. Iglesia, la aplicación, no somos ignorantes de la realidad, o sea, la realidad presente, la realidad temporal. Habitamos en un mundo que se ha vuelto, no siempre fue así, se ha vuelto en un completo desierto. Amén. Hace el bien y te llaman villano. Haces las cosas que agradan a Dios y tú eres el malo de la película. Hasta ahí ha llegado el desierto de la humanidad, ¿no? La gente puede ver cuando te equivocas, pero no puede ver sus propios errores. Eso es un desierto espiritual. Pero por encima de toda la creación que ahorita está gimiendo para que Cristo venga, está el Señor en su trono, dándonos vida para que vivamos conforme a su voluntad revelada en su palabra. Iglesia, quiero decirte la mayor evidencia de que has sido bendecido por el Señor, y esto sí o sí lo vas a creer. Número 1, pudiste nacer y estás con vida aquí hoy. Estás escuchando esto. Eso es bendición del Señor. ¿Sabes cuánta gente hay ahorita bajo condenación por pecados inferiores a los nuestros? Inferiores, ¿verdad? No existe pecado chiquito, pero digamos para que entendamos, aún esos pecados que no son tan escandalosos, personas con pecados menos escandalosos que los nuestros, están en condenación eterna y nosotros estamos aquí. Dime si eso no es para dar gracias al Señor. Esa gente ya no tiene marcha atrás. Segundo, ¿sabes que pudo haber sido que el esperma de tu padre no hubiera fecundado el óvulo de tu madre y no estarías hoy aquí? Aunque hayas tenido un mal padre, una mala madre. O sea, estás aquí. Puede decir, y no pasó nada. Hasta el otro ciclo. No naciste. Gracias al Señor. ¿Cuántos bebés murieron ese día a nivel mundial, el día que tú naciste? El día de tu cumpleaños. ¿Cuántos bebés murieron? Y tú no fuiste de la lista de los bebés que murieron. Estás en la tierra de los vivientes para bendecir al Señor, para vivir conforme a su voluntad revelada en la palabra del Señor. Solo así podremos glorificar a Dios mientras experimentamos el deleite. Iglesia, solo quiero que terminemos, esta va a ser nuestra oración y ahí cerramos, juntos leyendo el versículo 1 y el versículo 2, y esta es la oración. Leemos juntos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Qué es bendecir al Señor? El Señor es la fuente de toda bendición. Fuera del Señor no hay bendición. Son amados.